Nacido de padres inmigrantes, Jorge Bergoglio se convirtió en jesuita y ascendió a los más altos rangos de la orden en Argentina. A pesar de haber salvado a muchos de sus compatriotas durante el período conocido como la Guerra Sucia, en el que 10.000 argentinos fueron asesinados o desaparecidos con los militares en el poder, el Papa Francisco nunca quiso ser el centro de atención. Pero hoy, el llamado Papa del Pueblo atrae toda la atención apareciendo en revistas y con 17,9 millones de seguidores en Twitter, bajo el usuario oficial @Pontifex. Hay personas que solo quieren ver al Papa Francisco, personas que no son católicas y que solo quieren una foto de este hombre. ¿Quién es este hombre que ha puesto de moda ser católico? El público percibe al Papa Francisco como uno de nosotros. Viaja en el metro, sale y compra el diario, tiene un automóvil pequeño. No viaja en el papamóvil todo el tiempo. Le gustan los deportes, sé que le gusta el fútbol y presta atención a este tipo de cosas. Algunos interpretan que los extraños giros del destino que llevaron a Francisco a convertirse en papa solo se suman a la presunción de que el destino está involucrado de alguna manera y que la ominosa profecía de Malaquías está a punto de cumplirse. Otros afirman que todo es una simple coincidencia, pero existe otra profecía, una respaldada por el Vaticano, que también sugiere un terrible destino para un papa y que muchos consideran consecuente con la profecía de Malaquías, por lo tanto, inminente en cuanto a su cumplimiento. Hace un siglo, en lo que se considera uno de los milagros más reconocidos de todo el cristianismo, 3 niños pequeños, en Fátima, Portugal, afirmaron haber sido visitados por la Virgen María, recibiendo un secreto tan aterrador que la Iglesia lo encerró durante décadas. La razón por la que nunca se reveló es porque parecía predecir el asesinato de un papa. Hace 9 siglos, un santo del norte de Irlanda fue asaltado por visiones que revelaban todo el linaje de los futuros papas. Descritos no por nombre, sino en versos cortos. La lista era larga, pero no mucho. Fueron 112 papas, el último de los cuales, de acuerdo con la profecía, presidiría una persecución de la Iglesia seguida por el juicio final hasta el fin del mundo. Estamos hablando de 112 predicciones de individuos en secuencia, que es diferente a relatar un solo evento. Las personas que promueven la profecía dicen que Francisco es el último papa y que podemos esperar que el fin de los tiempos comience pronto. La visión oficial de Malaquías es tenebrosa. Vincular la llegada de este último papa, que al menos numéricamente se alinea con el Papa Francisco, con el día del juicio final o el fin del mundo. Las profecías terminan con un breve párrafo que describe el final de la Iglesia Católica y el fin del papado. La profecía de Malaquías afirma que este será el último papa y lo asocia con algo llamado el fin de los tiempos, que muchas personas llaman el fin del mundo. Roma será destruida y ese será el final, y creo que debemos prestar mucha atención. Es una predicción aterradora, pero aún más escalofriante es el hecho de que no es la única profecía ampliamente aceptada que predice una amenaza violenta para un papa y potencialmente para la humanidad. La historia de Fátima es fascinante y lo ha sido durante un siglo. Hace 100 años, en la pequeña aldea portuguesa de Fátima, 3 niños pastores estuvieron en el centro de una visión milagrosa presenciada por miles de personas. En ella, la aparición de la Virgen María les otorgó una profecía tan escalofriante que la Iglesia decidiría ocultarla durante décadas. Una profecía que los estudiosos consideran se encuentra en perfecta coincidencia con las predicciones de Malaquías hace 900 años. La Iglesia considera auténticas las apariciones de Fátima. En realidad, el Vaticano ha legitimado solo un puñado de apariciones marianas a través de los siglos, y Fátima es una de ellas. Lo que sucedió en Fátima es considerado un milagro. Es una intervención extraordinaria del poder de Dios en el mundo. Este milagro, que enviaría ondas de choque por todo el Vaticano hasta llegar al mismo Papa, comienza con 3 niños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, presuntamente elegidos para ser mensajeros de Dios.